Buenos días a las autoridades que nos acompañan, compañeros docentes. Esta es la sesión 2 del taller Enseñar estratégicamente en la nueva normalidad. Nos acompaña la maestra Montserrat Milagros Hinojosa Cortés y su servidor, que somos los facilitadores. La siguiente. Para trabajar esta segunda sesión. La siguiente, por favor. Sean cordialmente bienvenidos. Tenemos el gusto, el maestro Adán y una servidora, la maestra Montserrat Hinojosa, pues de compartirles este taller que recibimos. Somos los replicadores y pues esperemos sea de su agrado y puedan ustedes aprovechar al máximo pues cada uno de los recursos que presentamos, que evidentemente sabemos que todos ustedes, compañeras y compañeros, pues tienen a bien llevarlos en su práctica diaria docente. Siguiente. Las recomendaciones que vamos a necesitar para este curso, taller, son registrar en la lista de asistencia, en el link que se les va a proporcionar al finalizar la sesión, tener a la mano una libreta de notas, una pluma o lápiz para poder ir registrando lo que consideren más pertinente, guardar las evidencias de aprendizaje en fotografía, si se pueden unir unas cuantas a modo de collage, mucho mejor, participar en las actividades propuestas por nosotros los facilitadores, compartir tus recetas y experiencias en el y divertirte y aprender. Siguiente. Aquí es importante mencionar que nuestro aprendizaje esperado es el siguiente. Diseña secuencias didácticas que integran el trabajo síncrono y asíncrono y las distintas formas de organización del trabajo para el logro de los aprendizajes esperados en la asignatura que imparte. Bien, los contenidos de la sesión son los siguientes. Como número 1 tenemos planeación didáctica, como número 2 tenemos el proceso de planeación didáctica y como número 3 tenemos el formato de planeación didáctica. Este punto número 3 es muy importante que presten atención para que no tengan dudas de los elementos a requisitar en la misma. Siguiente. Bueno, aquí es importante, vamos a realizar una actividad de reflexión. El tiempo que tenemos para esta actividad es de 2 minutos. Vas a realizar una reflexión en tu libreta de notas con las siguientes frases. Nota esta, también lo puedes compartir en el chat. ¿Sí? Adelante. Ok, bueno, las siguientes frases, como lo comentaba el maestro Adán, tienen que ver la planeación, no lo pierdas de vista para que puedas elaborar tu reflexión. La primera frase dice lo siguiente: una meta sin un plan es un deseo, el principito. Una buena planificación sin un buen trabajo que la implemente no es nada, Dewitt Eisenhower. Siempre ten un plan y cree en él, nada sucede por accidente, Chuck Knox. Planificar es traer al futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora, Alan Lacan. Tienen hasta este momento 2 minutos para que nos puedan compartir su reflexión y para que puedan requisitarla en su libreta de notas. Corre tiempo. Maestro Dan, no sé si quieras hacer algún comentario. Sí, aquí es importante tomar en cuenta que siempre es muy relevante la planeación, sí, tomar en cuenta que debemos de seguir metas y las debemos de anotar, planear, seguir una ruta. ¿Por qué? Porque si no seguimos una ruta y no elaboramos un plan, entonces quedamos a la deriva y quedamos en la incertidumbre. La planeación, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar una certidumbre acerca del trabajo que vamos a realizar.
Bien, falta un minuto para esta actividad. Bien, tiempo concluido. Siguiente. Bueno, aquí vemos improvisación versus adaptación. Es muy importante que no improvisemos, ¿sí? Tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios y esos nuevos cambios nos van a traer, ¿sí? Como tenemos que elaborar metas, tenemos que elaborar planes, ¿sí? Seguir secuencias. ¿Para qué? Porque hay maestros que son muy buenos en la improvisación, pero no te la puedes vivir improvisando. No hay nada más importante que tus metas, ¿sí? Tu plan, lo elabores y siga las adecuaciones necesarias. ¿Para qué? Para tener una certidumbre, como decía hace un momento, de lo que vas a trabajar con tus alumnos, contigo y con los demás compañeros. Es importante aquí que en tu libreta anotes dos diferencias que existen entre la improvisación y la adaptación, obviamente en relación a la planeación, y las puedes compartir en el chat. ¿Tienes 2 minutos? No se te olvide que estos trabajos que estás realizando en tu libreta van a servir para tus evidencias cuando requisites tu link que se te va a entregar al final de la sesión. Asimismo, apoyando el punto que señala el maestro, es importante que tomes notas, ya que algunas partes del formulario que vas a tener que llenar al final corresponden a elementos teóricos que se van a presentar más adelante. Tiempo. La siguiente, por favor. Bien, esta actividad corresponde a que tú hagas un análisis de cómo han sido los resultados del trabajo independiente de parte de tus estudiantes. Esto lo vas a escribir en tu cuaderno de notas y puedes, si así lo quieres, compartir tu experiencia en el chat. Es importante que consideres, para poder dar respuesta a esta pregunta, que bueno, se ha venido trabajando ya un semestre de modo virtual, ¿sí? Y que obviamente hemos tenido que ajustar cambios a nuestro trabajo diario. Entonces, con estos elementos, tú puedes ahí determinar cuáles han sido los aspectos positivos y las áreas de oportunidad que se han presentado al respecto. Esto también corresponde a parte de las evidencias de este taller. Siguiente. Gracias. Bueno, pues a continuación vamos a realizar otra actividad de activación de la atención y concentración. También vamos a tener 2 minutos y vamos a leer el siguiente texto y vamos a localizar nombre de 10 frutas. No es necesario que escribas todo el párrafo, solamente el nombre de las frutas en tu cuaderno. Y también, si gusta, lo puedes compartir en el chat. Voy a leer las frases, el texto, perdón, y en base a eso van a buscar las 10 frutas. Me lo negaron mis amigos, pero estoy plenamente convencido que el oro y la plata no sirven para nada. Pasan días sin temor a los fantasmas del pasado. Llegan otros en que se queman gozos y sombras. Finalmente aparecerán los miedos que intentarán mandar inadvertidamente sobre tus sentimientos, pero siempre triunfará el amor por la vida. El que sufre sabe que todos los males tienen solución. Las desventuras no terminarán jamás,
pero con esfuerzo y tesón lograrás superarlas. Lucha por ser feliz. Bien, corre tiempo. Vamos sobre el minuto número 1. Tiempo. Vamos a dar las respuestas a continuación. Siguiente, por favor. Maestra. Bien, la primera fruta es melón, segunda fruta plátano, tercera fruta sandía, cuarta fruta mora, quinta fruta pasa, sexta fruta mango, séptima fruta mandarina, octava fruta fresa, novena fruta naranja, décima fruta pera. Este tipo de actividades cabe señalar que es importante que se coloquen en nuestras sesiones porque permite romper un poquito la dinámica formal y de alguna manera estamos cumpliendo los objetivos del modelo de enseñanza necesita, ¿no? Que sea una enseñanza profunda, donde se fortalezca el aprendizaje, pero asimismo también que se obtengan herramientas de corte lúdico que hagan entretenido el mismo aprendizaje. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos el tema 1, que es la planeación didáctica. La que sigue. Bueno, la planeación didáctica es un proceso y es un producto. La primera parte, para que se considere como un proceso, es porque implica una toma de decisiones que el docente lleva a cabo. ¿Para qué? Para que el estudiante desarrolle las competencias, construya los conocimientos, y esto pues tiene que ver también con la consideración del perfil de egreso del bachillerato, ya sea general o tecnológico, ¿sí? Entonces, de alguna manera es una correcta toma de decisiones que va también en función, pues, de la dinámica del grupo, ¿no? Que en el momento el docente tenga a su cargo. Asimismo, como producto se considera porque es un documento. En este documento van a explicar cada una de las decisiones tomadas por el docente con respecto a las acciones educativas, a realizar. En este sentido, el documento cabe decir que debe considerarse flexible y modificable. Adelante, maestro Adán. ¿Qué importancia tiene la planeación didáctica? Para empezar, y evita la improvisación. Hace rato hablábamos de improvisación versus planeación. Sí, entonces hay que tratar de evitar la improvisación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Elaborando nuestra planeación didáctica. Ofrece una dirección a seguir. Si tenemos un punto de partida que es nuestra planeación, obviamente, dice la maestra Montserrat, es flexible, pero ya tenemos una base para trabajar y esa base ya tenemos ahí nuestro producto esperado, nuestras evidencias, cómo vamos a trabajar en inicio, desarrollo y cierre, y eso nos va a permitir tener una base de trabajo, ¿sí? Y una directriz hacia dónde vamos. Permite dosificar y cubrir los contenidos en el tiempo destinado al curso. Como todos sabemos, el tiempo es muy limitado y en ocasiones los conocimientos, los aprendizajes son demasiados. Entonces aquí es importante que se tome en cuenta la dosificación y se va a realizar ¿dónde? Pues en la planeación.
sobre todo ahorita que estamos en una etapa de pandemia, donde la forma de aprender es diferente. Sí, ya hablábamos que es necesario que el alumno tenga un aprendizaje autónomo y precisamente la planeación nos va a ayudar a eso. ¿Sí? Pero hay que dosificar los contenidos, cuáles son los más relevantes por los tiempos que estamos manejando. 4, permite prever y tener a la mano los recursos a emplear durante el curso. No es lo mismo que diga yo qué voy a hacer hoy si no tengo planeación, a que si elaboro mi planeación, ya sé qué recursos voy a utilizar, con qué recursos cuenta el estudiante y se les va a dar a conocer a través de una planeación. Y qué es lo que tengo, voy a tener algo que me va a permitir visualizar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a realizar, a quién lo voy a dirigir y ese a quién lo va a realizar también el estudiante, con qué elementos va a contar. ¿Sí? 5, posibilita definir las técnicas e instrumentos que se emplearán para evaluar. Aquí es muy importante, ¿sí?, que hay técnicas e instrumentos que se van a emplear para evaluar y no estar improvisando. Obviamente sabemos que los tiempos son muy cortos y en ocasiones tenemos muchos grupos, pero sí empezar a buscar esa forma de generar instrumentos de evaluación para tener la certeza de cuáles son los aprendizajes esperados que va obteniendo y en qué nivel se van obteniendo por el alumno. Y también nos va a servir para qué, para reflexionar nuestra labor docente. 6, define las evidencias de aprendizaje que se tomarán en cuenta. Si yo en mi planeación la elaboro, ahí voy a plasmar qué evidencia, cómo voy a evidenciar el trabajo del alumno que me va a permitir conocer cuál es su avance o cuál es su alcance que tiene en relación a su aprendizaje. La que sigue, por favor. Las características de la planeación didáctica apoyando su importancia son las siguientes. Primero, debe ser pertinente, es decir, que sea adecuado para el tiempo y para la ocasión. En este sentido, nosotros tuvimos que hacer varios replanteamientos desde el semestre pasado, porque el tipo de planeación que veníamos manejando era una planeación para una modalidad presencial. Ahora la modalidad en línea pues nos ha permitido que tengamos que hacer modificaciones tanto a nivel cómo impartimos una sesión, hacia cómo elaboramos un documento, que en este caso sería la planeación didáctica, completa manejando todos los aprendizajes esperados. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque en la modalidad de instancia tenemos un poco de menos tiempo, entonces la importancia de hacer un análisis previo de los aprendizajes esperados que son más adecuados para la asignatura que impartimos y en este sentido plantear nuestra planeación didáctica con esos aprendizajes esperados, ¿sí? Y bueno, de alguna manera tratar de visualizar qué necesitarán nuestros estudiantes, pensando que nosotros somos preparatoria, qué necesitan nuestros estudiantes para poder ingresar a la universidad, cuáles son los elementos al menos básicos y en este sentido, pues, implementarlos a través del documento denominado planeación didáctica. Equilibrada. ¿Equilibrada en qué sentido? Pues en las estrategias, en los recursos que nosotros estamos considerando. No podemos utilizar los mismos recursos siempre, ni las mismas estrategias siempre. Recuerden que también el tema de la dinámica del grupo nos va a permitir que nosotros hagamos cambios en dichas estrategias y en dichos recursos, ¿sí? También, por ejemplo, va a haber grupos que son más heterogéneos, menos homogéneos, y en ese sentido, pues vamos a tener que hacer ese equilibrio. Variada. Variada implica que tiene elementos diversos, es muy parecido al término de equilibrio. Sin embargo, bueno, esta variación también nos lo va a permitir el aprendizaje esperado que se esté manejando. Y por último, viable. Viable, que pueda ser realizado. Un ejemplo, ¿no? Si yo en la planeación didáctica vierto una actividad que vaya ligada a una visita de un museo, pues esta viabilidad, ¿qué tanto es posible? Si deseamos que el alumno o la alumna
en modo distancia vaya a un museo en proceso de pandemia, pues es más que imposible. Entonces ahí la viabilidad únicamente sería posible a través de los recursos tecnológicos y de los museos que tengan visitas virtuales, por ejemplo. De esta manera, pues estamos completando los 5 procesos que son característicos de la planeación didáctica. Siguiente, por favor. Bueno, vamos con el tema 2, que es el proceso de planeación didáctica. Bien, el proceso de planeación didáctica, rápidamente mencionaré los elementos o los pasos que tenemos que cubrir para que podamos desempeñarla adecuadamente. Primeramente, como ya comenté, se requiere el aprendizaje esperado. A partir del aprendizaje esperado, se hace el planteamiento de la estructuración de la secuencia didáctica, del diseño de estrategias síncronas, el diseño de estrategias asíncronas. Síncronas, reitero, es de modo presencial, es decir, cuando nosotros podemos conectarnos en un mismo tiempo real, y asíncronas son las actividades que nosotros dejamos, aunque estemos fuera de línea, cuando los alumnos las van a poder resolver en su tiempo. Segundo proceso, establecimiento de recursos didácticos, tecnológicos necesarios. Aquí es importante que los recursos también, haciendo un poco de hincapié en que no se improvisen. Es importante también revisarlos previamente para considerar la viabilidad de su uso y de la posibilidad que tienen los estudiantes para poder tomar en cuenta esos recursos y realizar las actividades que se les deja. Tercer paso, definición de las evidencias y criterios de evaluación. Aquí es importante pues considerar una evaluación que sea pertinente, justa, ¿sí? Y por último, diseñar el trabajo integrador. Siguiente. Bueno, pues ya la maestra Montserrat mencionó en forma genérica cuáles son los elementos de una planeación didáctica y en base obviamente al aprendizaje esperado, y vamos a hablar de la estructuración de la secuencia didáctica. Bien sabemos que la estructura tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Secuencia didáctica. ¿Qué es una secuencia didáctica? Es el conjunto de estrategias didácticas que tienen como fin enseñar contenidos educativos. Es un proceso lineal que integra las siguientes etapas, como les decía anteriormente, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, y en las 3 etapas vamos a manejar estrategias, ¿sí? Aquí es importante mencionar que también en la etapa de inicio también se le llama preinstruccional, desarrollo construccional y cierre postinstruccional. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos una analogía de un modelo didáctico. Un modelo didáctico va a ser una herramienta teórico-práctica con la que se pretende transformar el hecho educativo y que estén dados principalmente los gentes, en este caso los estudiantes y el profesor. ¿Por qué se tiene que hacer una analogía con la dieta? Porque como ustedes pueden percatarse, la dieta está porcionada y racionada. En este sentido, cada alimento va a aportar un valor nutricional, pero hay que considerar que no puede ser ni en exceso ni en poca cantidad, debe haber un equilibrio, ¿no? En este mismo sentido, pues se reitera una de las características de la planeación que anteriormente se mencionó, que la planeación didáctica debe de ser equilibrada. Por favor. Bueno, aquí es muy importante mencionar y hacernos las preguntas sobre qué aspectos se toman decisiones cuando se planea, ¿sí? Debemos de preguntarnos cuánto durará la secuencia didáctica, qué estrategias permiten alcanzar el objetivo, qué se hará en el trabajo síncrono y qué en el asíncrono, que no hay que perder de vista que no es algo separado, ¿sí? Sí tiene una división, pero no está separado, es un todo que solamente lo vamos a tomar en cuenta cuando es en forma virtual real y cuando es que es más flexible, que el alumno puede elaborarlo en sus tiempos
que él maneje, obviamente acatando los lineamientos de fechas de entrega. Dice, ¿cómo se organizará el grupo en cada estrategia? Como mencionaron ya en la sesión primera, hay diferentes formas de organizar los grupos, ¿sí? Ya sea por binas, pares, por equipos, etcétera, etcétera. ¿Qué recursos de información se usarán? ¿Qué recursos tecnológicos vamos a emplear? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y cómo se evaluará? Sí, aquí hay que ver que hay diferentes tipos de evaluación. Sí, la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Evaluación sumativa, diagnóstica, etcétera. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para realizar nuestra planeación. La que sigue, por favor. Siguiente. Bien, vamos a activar los conocimientos previos sobre el modelo didáctico. Para ello se explicará la siguiente diapositiva. Siguiente. Bien. El modelo didáctico de la enseñanza estratégica contempla, valga la expresión, las siguientes estrategias didácticas. Como ya lo comentó el maestro Adán, tenemos estrategias que se van a utilizar al inicio y que son preinstruccionales, estrategias que se van a integrar en medio del proceso, en el desarrollo, que se llaman coinstruccionales, y estrategias que se van a implementar al cierre del proceso, que se llaman postinstruccionales. En este sentido, se complementan las estrategias con las actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. Vamos a mencionar a continuación, en esta misma lámina, vamos a mencionar cuáles se pueden utilizar al inicio. Al inicio se pueden utilizar de activación y concentración, de activación de conocimientos previos, de sensibilización, de reflexión, de presentación o exposición de resultados y desarrollo de la creatividad, así como el desarrollo de actitudes, ¿sí? En la lámina inclusive se ve, o sea, lo que tiene continuidad al inicio, pues sería la estrategia 1, 2, 3, 4, 14 y 15. Para el desarrollo, de la misma manera, podemos utilizar estrategias de activación y concentración, estrategias para retener información, para procesar información, para investigar, para discutir, para ejecutar, para aplicar, para presentar resultados y desarrollar la creatividad, así como el desarrollo de actitudes. Integramos una más, que son las estrategias de integración. Y por último, para el cierre o post-instruccional, utilizamos de autoevaluación, de coevaluación, de heteroevaluación, presentación de resultados, desarrollo de la creatividad, del desarrollo de actitudes y de integración. No olviden, por favor, que las sesiones que van a ser presenciales, sesiones que van a implicar el trabajo independiente en este sentido, puede ser de las estrategias mencionadas, siempre y cuando sea posible. Pueden ser en las sesiones síncronas o asíncronas. El trabajo puede realizarse de modo individual, en personas, de manera colaborativa, en pequeños equipos, o bien en grupo grande, y puede haber actividades que son de autoaprendizaje o autogestionadas y actividades que van vinculadas con la guía del docente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es importante que anotes. La caja de herramientas tiene varias leyendas. Es importante que las anotes en tu cuaderno porque vas a contestar un cuestionario, ¿sí? Entonces, por favor, anota lo que está marcado con color azul en tu cuaderno, las palabras, porque vamos a utilizarlas. Esto ya lo vimos anteriormente en lo que estamos trabajando y vamos a utilizar en el cuestionario que sigue. Vamos a ir leyendo y van a ir contestando cuáles son las palabras correctas para completar el enunciado. La que sigue, por favor.
Pregunta número 1. Es el conjunto de actividades que diseña el docente con una intencionalidad pedagógica clara y explícita, con la finalidad de alcanzar un objetivo o desarrollar ciertas competencias en los estudiantes. De la caja de herramientas, ¿cuál es la palabra correcta? También lo puedes ir escribiendo en el chat. 1, tal respuesta. 2, tal respuesta. 2. Estas estrategias apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de aprendizaje, con la intención de que el estudiante mejore la información, detecte información más relevante y logre una mejor codificación y conceptualización de los contenidos. 3. Son aquellas que generalmente preparan y alertan al estudiante con relación a qué, cómo y para qué se va a aprender. La finalidad de esta estrategia didáctica es desarrollar entre las habilidades de búsqueda, selección, organización, etcétera, ya sea de forma guiada o libre. Pregunta número 5. La finalidad de esta estrategia didáctica es atraer la atención de los estudiantes y situarlos en un ambiente de aprendizaje. Pregunta número 6. En estas estrategias, el estudiante reflexiona sobre sus propios procesos de aprendizaje y lo que ha alcanzado con ellos. 7. Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en proyectos integradores. Aprendizaje basado en casos son ejemplos de... Siguiente, por favor, van las respuestas. Bueno, la solución... Maestro Adán. Sí, la solución a las preguntas, la respuesta de la 1 es estrategias didácticas, 2, construccionales, 3, preinstruccionales, 4, de investigación, 5, de activación y concentración, 6, de autoevaluación y 7, estrategias de integración. Son las palabras que aparecían en tu caja de herramientas. ¿La que sigue? Siguiente. Bien. El punto 1.1 y el punto 1.1.2 del proceso de planeación didáctica corresponden al diseño de estrategias síncronas y el diseño de estrategias asíncronas. Por favor, maestra. Sí, aquí es muy importante tomar en Siguiente. cuenta. Adelante. Sí, que hay diferentes tipos del trabajo que se va a realizar. Sí, estudio a distancia según la sincronía. Sí, trabajo síncrono y asíncrono. Esto ya lo explicó el compañero en la sesión 1, pero lo vamos a volver a explicar. El trabajo síncrono, ¿qué características tiene? Es en tiempo real y se presupone que manejemos el 30% de la carga horario en trabajo síncrono, ¿sí? Tiempo real, donde el alumno está cara a cara, obviamente virtualmente, con el docente y van a trabajar en tiempo real. Lineamientos, bueno, como todos sabemos, al inicio de clases se les da sus lineamientos, porque aunque es su trabajo, que requiere de que el alumno sepa cómo debe de comportarse, qué actitudes debe de tener ante los demás compañeros, ante sí mismo y ante un aula virtual. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Últimamente estamos utilizando lo que es Zoom, Meet y las herramientas de G Suite para trabajar el trabajo síncrono. Trabajo asíncrono, ¿qué características tiene? Bueno, es una característica de que el trabajo asíncrono le va a favorecer al alumno porque es un tiempo flexible donde el docente agrega la actividad, la sube a la plataforma, el alumno cuando se da su tiempo la revisa, la puede bajar y la va realizando en base a sus tiempos disponibles y a su planeación que realice. Obviamente también tiene lineamientos. Esos lineamientos, ¿cuáles van a ser? Pues entregar tiempo y forma, revisar la plataforma, subir las actividades como se te solicitan. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la plataforma de Classroom, ¿sí? Y también
vamos a utilizar los OVAs, ¿sí? Los objetos virtuales de aprendizaje que el docente va a proporcionar para que el alumno lleve a cabo una mejor actividad y genere un mejor aprendizaje. La siguiente. Bien, en esta diapositiva tenemos ejemplos de modelos de secuencias didácticas. Primero, tenemos que identificar qué tipo de contenido es el que deseamos abordar. Por ejemplo, los contenidos declarativos se refieren a hechos y a conceptos. Regularmente se utilizan en el área de ciencias sociales, comunicación, ciencias y humanidades. Y en el caso de los procedimentales, pues van más enfocados a las ciencias duras como matemáticas y las ciencias experimentales como física, química, inclusive biología. Dentro de las fases, aquí está determinada fase de inicio, fase de desarrollo y fase de cierre. Por ejemplo, para los contenidos declarativos, en el inicio podemos trabajar de forma síncrona, es decir, en tiempo real, estrategias de activación y concentración, estrategias de activación de conocimientos previos, como por ejemplo una lluvia de ideas. De activación y concentración podríamos manejar el ejemplo que ustedes vieron de las frutas. En el desarrollo de manera asíncrona podemos utilizar una estrategia de investigación o de discusión. De investigación cuando se les solicita a los chicos y chicas que de una manera contesten alguna serie de preguntas, tienen que investigar, valga la expresión, la información. De discusión, a lo mejor la apertura de un foro es permitible en el trabajo asíncrono para que ellos nos den su punto de vista. Asimismo, en el desarrollo, pero de forma síncrona, podemos utilizar la estrategia de presentación de resultados y de desarrollo de la creatividad. Por ejemplo, en presentación de resultados puede ser algún proyecto que estén llevando a cabo, cómo lo han podido desarrollar. Y en la parte de desarrollo de la creatividad, pues esto va enfocado, por ejemplo, a actividades que permitan el uso de la innovación y valga la creatividad. Por último, para el cierre, de forma síncrona, tenemos una reflexión metacognitiva, una estrategia para poder hacer una reflexión metacognitiva, es decir, ¿qué se llevan los estudiantes de la sesión y cómo pueden traspolar ese conocimiento adquirido a su realidad y a su contexto? Desde la perspectiva procedimental, ese es un segundo ejemplo, si damos, por ejemplo, asignaturas de matemáticas, de ciencias experimentales, en el inicio podemos, del mismo modo, en una sesión síncrona, colocar estrategias de activación y concentración o bien de sensibilización. Por ejemplo, de sensibilización se me ocurre decir, si queremos cuestionar al respecto de cómo ha afectado esta pandemia de COVID en sus vidas, ¿sí? Si vamos a hablar de un eje transversal de salud, podemos seguir esta parte. En el desarrollo tenemos de manera asíncrona o no presencial una actividad o una estrategia que vaya vinculado el proceso de información, es decir, la explicación del procedimiento. Por ejemplo, en la visualización de un video, ya dijimos la sensibilización del COVID, en la visualización de un video, que ellos puedan compartir su reflexión al respecto de esta pandemia, de cómo combatirla, de cuáles podrían ser las medidas sanitarias desde su punto de vista, ¿sí? Por otro lado, en la parte de desarrollo tendríamos la excitación y la aplicación. A lo mejor aquí se busca que ellos especifiquen el método científico. Vamos a hablar de las medidas sanitarias, de cómo elaborar gel antibacterial. Bueno, pues a lo mejor aquí ponemos en cuenta la ejercitación y la aplicación del conocimiento, pero desde la perspectiva sincrónica, es decir, en tiempo real. Y por último, en el cierre se plantea una estrategia de trabajo asíncrona de autoevaluación, ¿sí? Puede ser autoevaluación o coevaluación, ¿no? En este caso el planteamiento es de autoevaluación. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, aquí es muy importante también. La siguiente, por favor. No es la anterior, ¿verdad? Sí, la Sí, anterior, por se favor. parecen. Es que se parece. Bueno, modelos de secuencias didácticas. Aquí tenemos que tomar en cuenta el tipo de contenido, la fase que vamos a llevar a cabo y, como dice la compañera maestra, de, declarativos procedimentales. ¿Qué procedimientos vamos a seguir? Estrategias y obviamente dice inicio. Podemos utilizar de manera síncrona estrategia de reflexión, estrategia de activación de conocimientos previos. Es muy importante que, por ejemplo, en nuestra sesión Meet llevemos a cabo este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a dar a conocer los trabajos. Vamos a ver el alumno qué conocimiento ya trae, para que nosotros también planteemos en el desarrollo qué actividad, de dónde vamos a partir, ¿sí? Como dicen, investiguese qué sabe el alumno y a partir de ahí avanzar, ¿sí? Luego dicen desarrollo, procesamiento de información. Si yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar de habilidades socioemocionales, ¿sí? Bueno, ¿qué sabes de la empatía, por ejemplo? ¿Qué sabes? Ah, bueno, vas a investigar, paso número 1, te presento un video de la empatía. 2, vas a investigar la empatía, cómo la puedes relacionar con las diferentes materias y las diferentes lugares donde socializas, en tu familia, en la escuela, con tus amistades, etcétera. Sí, vas a investigar cómo lo puedes llevar a cabo, ¿sí? Y en el cierre, una autoevaluación, qué tan empático eres, ¿sí? Obviamente, y ahí vas a acotar, sí, aquí se de aplicación. ¿Por qué la aplicación puede ser asíncrona? Porque puedes investigar el tema, puedes acudir a la literatura y no es necesario que esté ahí el docente, pero sí es lo importante ahí que el inicio y el cierre, el docente tome en cuenta, porque al inicio vas a ver el alumno que traía de conocimientos, en el cierre, qué el aprendizaje logró el alumno, ¿sí? De procedimentales, de activación de conocimientos previos y de sensibilización. Obviamente, aquí podemos manejar la estrategia de manera síncrona y, como les decía, es importante ver el alumno cómo se presenta, porque una cosa es que sepa qué es la empatía y otra que sea empático, ¿sí? Bueno, a lo mejor el alumno se muestra empático, pero no sabe qué es la empatía. Bueno, va a investigar, va a buscar cómo puede aplicar la empatía en los diferentes lugares y se puede generar incluso a nivel síncrona en una sesión, Meet, por ejemplo, sí, una discusión y cómo eres empático con los demás. Y al final de aplicación de manera asíncrona, ¿sí? ¿Cómo lo vas a aplicar? La empatía en los diferentes ámbitos que te manejas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vas a hacer el diseño de una secuencia con lo que se te presenta. La instrucción es la siguiente. Aquí sí te sugiero que registres, copies, ¿sí? Esta información para que puedas analizar. Vas a tener 2 minutos y organizar la secuencia como mejor lo consideres. Un tip importante que debes de ver en la parte de abajo, en la tablita, es que las letras de color azul implican actividades que puedes llevar a cabo de forma síncrona y las letras de color naranja implican las actividades que puedes llevar a cabo de manera asíncrona. Vas a organizar esta secuencia de actividades, por favor, y vas a contestar la pregunta que viene abajo, que dice, ¿qué tipo de contenidos abordamos con esta secuencia? Recuerda, estamos o podemos abordar contenidos que son de corte factual o contenidos que son de corte procedimental. Corre tiempo, 2 minutos, por favor, para que lo lleves a cabo. Adelante.
También si gusta lo puedes anotar en el chat. Bien, vamos a dar la respuesta. Siguiente. Siguiente, ok, gracias. Bueno, si nos damos cuenta, vamos a empezar el nivel de jerarquía, cómo se va dando, ¿no? Por ejemplo, la 1 dice de activación y de conocimientos previos. La 2 de investigación, comprensión del procedimiento. La 3 de procesamiento de información. La 4 de discusión. La 5 de ejercitación. La 6 de aplicación y la 7 de coevaluación. Ustedes se dan cuenta, aquí se fue dando secuencialmente el orden, ¿sí? De cómo vamos avanzando y qué vamos utilizando. La que sigue, Maestro por favor. Dan, también ¿Sí? vamos a ver el contenido, antes de que continuemos. El contenido de esta secuencia es de tipo procedimental. El tip en esta secuencia es precisamente la comprensión del procedimiento y la ejercitación. En este sentido, estas características no se pueden dar en un tipo de contenido factual, sino más bien en un contenido procedimental. Y como ya lo hemos comentado, los contenidos procedimentales pues se enfocan más hacia las ciencias duras y las ciencias experimentales. La siguiente diapositiva, por favor. Maestro Dan. Sí, aquí vamos a hablar de lo que es el establecimiento de los recursos didácticos, materiales y de información. La que sigue. ¿Qué entendemos por recursos materiales y de información? Consiste en identificar y enlistar todos los recursos que se necesitan para hacer operativas las estrategias didácticas diseñadas. No basta solamente con decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no. Tienes que allegar de los elementos como son los recursos didácticos, materiales y de información. Obviamente tienes que pensar en la capacidad que tienen los alumnos y los docentes de poder llevar a cabo esta actividad, por ejemplo, recursos didácticos. Tienes que dejar actividades y tomar en cuenta los recursos con los que cuentan los alumnos, ¿sí? Los materiales también y de información. Aquí es muy importante que a cada secuencia se le asignen sus recursos. ¿Por qué? Porque si nada más hacemos la secuencia y no agregamos los recursos que vamos a utilizar, entonces estamos dejando un gran vacío ahí. Y sí, como decíamos anteriormente, debe ser recursos que vayan encaminados a favorecer los aprendizajes esperados al desarrollo de los mismos y que el alumno obtenga el mayor beneficio. La que sigue, por favor. Bien, vamos con el punto número 3, la definición de las evidencias y los criterios de evaluación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, dentro de las evidencias y criterios de evaluación, pues primero hay que identificar cada una de las evidencias de aprendizaje que vamos a solicitar. En este caso pueden ser organizadores gráficos, puede ser alguna reflexión, dependiendo de lo que yo haya considerado dentro del trabajo asíncrono. Asimismo, en la parte de los criterios de evaluación,
pues es establecer qué características requiere tener esa evidencia para que yo la pueda considerar como propia del desarrollo de las habilidades y del conocimiento del estudiante, ¿sí? Por ejemplo, uno de los criterios de evaluación puede ser, me entrega la reflexión en una cuartilla, ese es uno de los criterios, hay una secuenciación, hay un orden, hay una lógica en las ideas, ¿sí? Por ejemplo, son parte de los criterios que tendremos que considerar en una reflexión, y mi evidencia en sí misma, pues es la reflexión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y por último vamos a ver lo que es el trabajo. Dentro del proceso de la planeación didáctica vamos a ver qué es el el diseño del trabajo integrador. La que sigue. Aquí es importante que tomemos en cuenta que el trabajo integrador es una evidencia de desempeño que permite al estudiante demostrar el logro del aprendizaje esperado en términos del uso del conocimiento. Dice aquí, integra todos los contenidos de las secuencias, se centra en el desempeño y busca la aplicación o uso del conocimiento. Un trabajo integrador puede ser abarcador de diferentes materias o del mismo diferentes aprendizajes esperados de una misma materia. ¿Sí? Entonces, es importante que este trabajo integrador se trabaje mucho en las academias. ¿Por qué? Porque esto le va a facilitar al alumno el estar haciendo trabajos individuales de cada materia, cuando podría hacer un trabajo que integre diferentes aprendizajes esperados, diferentes conocimientos en un solo trabajo. Entonces, eso le facilitaría el conocimiento al alumno, el adquirir los aprendizajes esperados, y se favorecería de no estar haciendo demasiados trabajos, sobre todo en tiempos de pandemia, y de paso también el docente se vería beneficiado, porque en vez de estar calificando 10 trabajos, a lo mejor califica 3, 4, 5. La que sigue, por favor. Bien, los ejemplos de trabajos integradores tenemos elaboración de un proyecto, resolución de casos, resolución de problemas, resolución de retos, o bien construcción de un portafolio de evidencias. En el caso último de la construcción de un portafolio de evidencias, se podría pensar que el trabajo integrador únicamente es de la misma asignatura. En el caso de la elaboración de un proyecto, resolución de casos, resolución de problemas o resolución de retos, se puede integrar un trabajo transversal de modo vertical o de modo horizontal. De modo vertical, pensando, por ejemplo, en asignaturas que son de la misma academia, por ejemplo, todas las asignaturas de sociales, todas las asignaturas de experimentales, en un proyecto cuya transversalidad sea horizontal, estamos hablando de un proyecto de grado. Cabe señalar, por favor, aquí no lo pierdan de vista, que se parte de un análisis previo de los aprendizajes esperados y que estos no se deben forzar. La literatura dice que un trabajo integrador puede considerarse en sí mismo cuando se utilizan al menos 3 asignaturas que confieren en un mismo punto. Y aquí también es muy importante seleccionar cuál va a ser la materia eje, es decir, la materia cuyos contenidos sean los más implicados en el proyecto, que sería nuestra materia eje, y bueno, pues esa va a ser la que va a articular el desarrollo de las restantes actividades del proyecto integrador, del caso, del problema o del reto, ¿sí? Y pues como un agregado, se puede decir, y por conocimiento propio, actualmente las tesis son trabajos integradores, ¿sí? Las tesis que se hacen en licenciatura. ¿Esto por qué o cuál es la finalidad? Pues vincular a los estudiantes de nivel superior a una condición más normal en el desarrollo de sus habilidades conjuntas para resolver un problema, ¿sí? O sea, por ejemplo, a veces necesitamos un ingeniero, un administrador, un contador para poder resolver un mismo problema desde diferentes aristas,
¿sí? Y consideren también la teoría de sistemas, que finalmente va vinculando cada uno de los puntos para integrar un todo. La siguiente, por favor. Bueno, no se te olvide y recuerda enfocarte en el logro de las metas de aprendizaje. El trabajo asíncrono debe complementar el trabajo síncrono o ser insumo para este. Debe de haber variedad en el diseño de las estrategias. Debes usar las diferentes formas de organización de los grupos, efectivamente, y diseñar estrategias viables, materiales, tiempo, conocimiento, retroalimentación. Aquí es muy importante que se tome en cuenta este recordatorio. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta, lo llevamos a la práctica, eso nos va a generar que tengamos una planeación más acorde, más viable, que sea real, aplicable y por lo tanto beneficie a los alumnos y en el proceso de aprendizaje, y que también sea una herramienta muy importante para nosotros como docentes para llevar a cabo nuestra práctica docente. La que sigue, por favor. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hacer un reto mental de atención y concentración. Vas a descifrar las siguientes frases en tu libreta. También, si gustas, las puedes compartir en el chat. Para esto vamos a tener 1 minuto y medio aproximadamente. Medio minuto por cada frase. Siguiente, por favor. Primera frase. La observamos en medio minuto, esa frase. La registras, por favor. Lo que tú consideres que dice. También la pueden registrar en el chat. Segunda frase, por favor. Siguiente diapositiva. Igual, como comentó el maestro Adán, la pueden registrar en el chat, si así lo desean. Siguiente diapositiva con la tercera frase. Por favor. Bien, vamos a pasar a la resolución, a ver si le atinaron a las frases. Siguiente diapositiva, por favor. Maestro Adán, adelante. Sí. Frase 1, me gusta la gente con la que puedo ser rara. Frase 2, solo a los árboles con frutos les lanzan las piedras. Y frase 3, quien conoce tempestades ve llover y sonríe. La que sigue. Bien, como hemos estado muy saturados de actividades y de teoría, vamos a relajarnos tantito, ya que el tema número 3 viene complejo. Te voy a pedir de favor que hagas el ejercicio con nosotros. Vas a recargar tu espalda, la vas a pegar a tu asiento. Me imagino que estás sentado, a donde quiera que estés sentado o sentada. Vas a cerrar los ojos. Vas a respirar profundamente. Vamos a contar 5 segundos. Vamos a inhalar, contamos 5 segundos. Y exhalamos. Si gustas, puedes levantar tus manos para que podamos relajarnos. Segunda repetición. Respiramos profundamente. Inhalamos. Retenemos el aire por 5 segundos, 3 a 5 segundos, y exhalamos. De nueva cuenta, respira profundamente, inhala. Detén tu respiración de 3 a 5 segundos.
Exhala lentamente. Cuarta repetición. Respira, inhala. De 3 a 5 segundos, exhala. Última repetición. Vuelves a inhalar. Detienes el aire por de 3 a 5 segundos y exhalas. Bueno, esta estrategia o dinámica muy sencilla la podemos desempeñar cuando tengamos alto grado de estrés, mucha información que digerir, y es un respiro para poder continuar animosamente con el último tema de esta réplica. Siguiente diapositiva, por favor. Maestro Adán. Sí. Bueno, aquí como podemos ver nos toca el tema 3 y vamos a verificar lo que es el formato de planeación didáctica. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver, y es muy importante ver cuáles son los elementos bien básicos que debe de contener una planeación didáctica simplificada. Sí, paso número 1, debemos de ver cuáles son los aprendizajes esperados, objetivo o meta de aprendizaje. Es importante tenerlos, y eso es, como sabemos, la mayoría de los planes y programas de la materia vienen. ¿Sí? Entonces, los vamos a localizar y ahí va. Es importante tenerlos a la mano y anotarlos. Y como podemos ver, una vez que checamos cuáles son los aprendizajes esperados, vamos a tener la ruta de aprendizaje que se va a dar en trabajo tanto síncrono como asíncrono, y hablamos de que el síncrono es el presencial, y vamos a tener las 3 etapas de inicio, desarrollo y cierre. ¿Sí? Vamos a ver qué tipos de estrategias vamos a utilizar, qué tiempo vamos a tomar para llevarlo a cabo, nombre o descripción de la actividad, técnica o dinámica que se va a utilizar, qué recursos voy a utilizar, ya sean materiales, didácticos, ¿sí? Para que una vez que tengo todos los elementos, voy a llevar a cabo mi planeación. Es lo básico para poder narrar la planeación. Se dan cuenta, en el trabajo síncrono y asíncrono vamos a tener lo mismo. Tenemos que buscar tipos de estrategias, tiempo, nombre o descripción de la actividad, técnicas o dinámicas que vamos a utilizar, así como los recursos que vamos a necesitar. La que sigue, por favor. Resumiendo los elementos que se comentaron en el formato anterior, tenemos que considerar entonces aprendizaje esperado y la ruta de aprendizaje, que implica la secuencia de estrategias o actividades, en este caso, de una manera más convencional, pues serían nuestras actividades, los recursos materiales, didácticos y de información previamente buscados, las evidencias y criterios de evaluación y el trabajo asíncrono. Reitero aquí lo importante de su participación en la sesión número 1, porque si ustedes verifican, ahí se dieron los criterios del trabajo síncrono y asíncrono. En este momento de la planeación, vamos a vincular alguna de las actividades que ustedes tengan síncronas y asíncronas para poder crear la planeación didáctica. Y he ahí lo trascendente, pues, de tu asistencia a esta sesión, porque vamos a compartirte el formato que se va a estar trabajando para el próximo semestre de planeación didáctica. Te pido que en esta parte, pues, prestes la suficiente atención para que no te queden muchas inquietudes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues vamos a presentar lo que es el formato de planeación didáctica simplificado, y así mismo vamos a presentar lo que es el diario del campo. La que sigue, por favor. Bueno, como podemos ver, este es el formato que se va a utilizar, el semestre de la propuesta, que es del formato que se va a utilizar para el periodo que viene, que es el semestre que viene,
y se le denomina formato de diseño simplificado de situaciones didácticas y va a operar para bachillerato general y bachillerato tecnológico. Aquí hay un detallito. Al inicio, vamos a ver si lo observamos, nos vamos a dar cuenta que es el formato muy parecido al que trabajamos el semestre pasado, ¿sí? De hecho, aquí al inicio se les recomienda que le agreguen lo que es el nombre de la institución educativa, ¿sí? Posteriormente es importante diferenciar, ¿sí?, a qué subsistema pertenecemos, si es bachillerato general o bachillerato tecnológico. En nuestro caso, las preparatorias pues son bachillerato general. Asignatura, obviamente, qué asignatura se va a trabajar, qué competencias genéricas se van a trabajar. En este caso, hablamos de la materia de química, las competencias genéricas, aquí las trabaja la maestra, sí, qué competencias disciplinares se van a manejar. ¿Sí le puedes subir, por favor? Sí, qué semestre se va a trabajar, periodo de aplicación. Acuérdense que la vez pasada lo trabajamos mensualmente. Y número de sesiones. Aquí es importante que manejemos el número de sesiones, tanto síncronas como asíncronas, y no se olviden de los porcentajes que se están trabajando, que son 70% asíncronas y 30% síncronas. Entonces también hay que agregar el bloque, ¿sí? Y el tema del bloque. Y aquí ya es importante, bueno, el nombre de la situación didáctica, ¿sí? Aquí, adelante, maestra. Bien, continúo con la explicación. Pues esta planeación la elaboré para una de las sesiones. El nombre de la situación didáctica es el vínculo materia y energía y sus cambios. Aquí se colocó cuál era el objetivo general del tema. Para esta secuencia didáctica es dar a conocer las propiedades que tiene la materia y sus transformaciones como generadora de energía, que fue un tema que se dio en la sesión anterior. Los objetivos específicos de esta sesión que se llevó a cabo del 29 de octubre de 2020 es buscar dar solución al cuestionario de práctica para la preparación del post-test del día 4 de noviembre de 2020. ¿Por qué en este sentido se buscó este objetivo? Principalmente porque los chicos de primer grado solamente tienen la asignatura de química y el taller de salud integral del adolescente para poder de alguna manera profundizar los conocimientos que esta prueba necesita. Esta prueba requiere de un conocimiento generalizado de las ciencias experimentales en el área de química, en el área de salud, en el área de física, en el área de geografía, en el área de biología. Evidentemente se parte de los conocimientos que los chicos traen de nivel secundario y obviamente aquí se van a profundizar un poquito más. Segundo aspecto, retroalimentar las respuestas de la tarea pasada de cambios físicos y químicos de la UAPA. La UAPA es como las OVAs, objetos virtuales de aprendizaje. La UAPA o las UAPAs se encuentran en el portal de la UNAM, del CCH, y es una unidad académica para el aprendizaje, esto como breviario cultural, por si alguien deseara buscar alguna información al respecto, puede servirles en cuanto a las asignaturas que imparten, porque vienen de todas las áreas, ¿sí? Entonces, de manera general, yo estoy planteando que es una sesión de retroalimentación a estas dos actividades previamente elaboradas en la plataforma de manera asíncrona. Estas actividades se realizaron de forma asíncrona y se van a retroalimentar de manera síncrona. El aprendizaje esperado no debe de faltar, eso es un punto importante. Tenemos que examinar las propiedades y transformaciones de la materia para comprender los cambios que se dan en su entorno, reconociendo que estos son una constante manifestación de la naturaleza. Este aprendizaje esperado se analizó previamente con la Academia de Experimentales y el grupo de compañeros docentes que imparten la misma asignatura que yo. Y bueno, pues decidimos este aprendizaje esperado para trabajarlo en esta fecha. Bueno, en inicio tenemos la secuencia de actividades, tenemos la ruta de aprendizaje, que son el planteamiento de las estrategias didácticas de forma síncrona y asíncrona. El formato se divide en estas dos partes.
Las primeras secciones corresponden a la sesión síncrona. La parte de abajo, que veremos más adelante, corresponde a la sección asíncrona. Bien, la secuencia de actividades está dividida por el inicio. Ahí estoy marcando el tiempo, que son 10 minutos. Estoy marcando las estrategias preinstruccionales que voy a trabajar. En este caso, la activación de conocimientos previos. En la cuestión de recursos, pues estoy considerando todos los recursos que voy a utilizar, tanto tecnológicos, materiales, didácticos. En este caso, como no puedo ver a los estudiantes, pues regularmente se les da cada sesión una presentación PowerPoint previamente elaborada para que ellos puedan secuenciar la sesión de una manera organizada. Y aquí las evidencias y los criterios de evaluación, bueno, pues propongo que mi evaluación sea de tipo diagnóstico, ¿sí? Los criterios de evaluación, como vamos a dar respuesta a los cuestionarios, pues el criterio de evaluación es quien conteste correctamente, tendrá su participación. Quien no conteste, bueno, pues se le retroalimentará el por qué no es correcta su respuesta. En el caso de la evidencia para el docente, pues se dará un seguimiento al estudiante a través de su participación, y en el caso de la evidencia del alumno, pues serán las respuestas corregidas en su documento, en su cuaderno, dependiendo el material con el que él o ella prefieran trabajar. En el desarrollo, bueno, chequen por favor que el inicio tiene, que sería esta parte que vemos de la página. Ese es el desarrollo la parte de abajo, por favor, el desarrollo de la estrategia de inicio. Ahí está descrita. Es muy importante esa descripción. Tenemos que pensar en el planteamiento de una planeación que, por muy desarrollada que se vea, si yo no estuviera en la sesión, alguien más la puede interpretar y la pueda llevar a cabo. Esto lo debemos de plantear muy bien, porque bueno, a veces ocurre, sobre todo en la versión presencial, que se presenta una circunstancia en donde como docente no puedo asistir, pues a lo mejor alguien a través de mi planeación puede considerar ese proceso, ¿no? De cómo vincularlo, cómo llevarlo a cabo. Bien, la siguiente parte, por favor, más abajo, tenemos propiamente el desarrollo de la sesión. Ahí pongo que se va a llevar a cabo en 40 minutos. Ahí desarrollo las estrategias coinstruccionales. Las estrategias coinstruccionales, está propuesta una estrategia de investigación. Hay un desglose o desarrollo de esa estrategia. Los recursos se vuelven a mencionar. Aquí es el cuestionario y la unidad académica para el aprendizaje ya contestado, lápiz, corrector, goma, cuaderno. Y aquí el tipo de evaluación que vamos a llevar es la evaluación de tipo formativo. Se van a evaluar los procesos de aprendizaje desarrollados, es decir, cómo el estudiante o la estudiante utilizó esa investigación previamente realizada para poder dar respuesta a la unidad académica para el aprendizaje y a su cuestionario que integra todas las ciencias experimentales, ¿sí? La evidencia del docente va a seguir siendo el seguimiento a través de su lista de seguimiento de las actividades de los estudiantes, y la evidencia del alumno, pues es el registro de las respuestas corregidas, así como la calificación de sus respuestas correctas. Por último, en la parte de abajo, vienen las actividades de cierre, ¿sí? Que sería la siguiente página. El cierre de nueva cuenta, consideramos el tiempo, aquí puse 30 minutos. Tenemos como estrategias postinstruccionales autoevaluación y heteroevaluación. Viene el desarrollo de esa actividad, cómo la voy a llevar a cabo. En la siguiente columna vienen de nuevo los recursos, y la propuesta de evaluación es una evaluación sumativa, donde se integren pues ya las evidencias obtenidas por parte del docente, por parte del alumno, ¿sí? En la parte número 4, que viene más abajo, se establecen las estrategias de trabajo asíncrono. Aquí, como se les comentó, deben ser vinculadas. Se vinculó el trabajo asíncrono con la sesión presencial para darle una secuenciación, ¿sí? Una hilación. Entonces, bueno, las actividades a realizar
era primeramente resolver la unidad académica para el aprendizaje, esto de modo asíncrono, en la plataforma Classroom, darles el vínculo, que ellos tengan cámara de celular para obtener la evidencia, el cuaderno y las hojas en PDF impresas del cuestionario de ciencias para poder profundizar los temas para el examen post-test. El tipo de evaluación que se presenta es formativa. Aquí esclarezco en la columna número 3 los valores que corresponden en puntaje a la semana 4 y la semana 5, que serían 10 puntos y 10 puntos, ¿sí? Y vuelvo a colocar evidencias para el docente, ¿sí? Y pues la evidencia del alumno, evidentemente, valga la expresión, pues es el trabajo desarrollado, ¿no? Que va a estar presencialmente en Classroom. De nuevo, en esa parte del trabajo asíncrono, coloco el desarrollo, es decir, una descripción de cómo se tiene que llevar a cabo. Recuerden que es importante esa descripción para poder, en dado caso que nosotros no la lleváramos a cabo, alguien más que la tenga en sus manos, pues puede llevarla a cabo sin ningún problema, independientemente que sea del área o no, ¿sí? Tenemos en la parte de abajo, pasando esta cuestión del trabajo asíncrono, tenemos la integración del trabajo integrador, ¿sí? Recordando el tema, el trabajo integrador, quedamos que puede ser casos, problemas, retos y demás. Aquí, pues se considera un trabajo integrador porque previamente por academias se consideró cómo íbamos a trabajar esta preparación de post-test. Recordando, el post-test es una evaluación que integra el área de matemáticas, el área de comunicación y el área de experimentales. Entonces, en ese sentido, está el sustento de que se puede considerar un trabajo integrador, ¿sí? Por otro lado, también es integrador o transversal de modo vertical, desde la perspectiva de que estoy manejando conocimientos del área de biología, de geografía, de salud y de química, que son de las ciencias experimentales, aunque en este momento no coinciden con primer grado, más que solo química y el área de salud. ¿Sí? Aquí se coloca pues el trabajo asíncrono que se les dejó, que fue resolver los exámenes preparación post-test, y aquí también pues se integraron no solo las áreas de experimentales, sino también las que ya comenté, matemáticas y comunicación. Todo esto está desarrollado en este aspecto del trabajo integrado, ¿sí? Y bueno, pues se coloca la consigna, que es decir, los pasos a seguir para poder desarrollar este examen, ¿sí? En este caso es un examen que conjunta esas áreas de conocimiento. Las evidencias, se vuelven a marcar cuáles son las evidencias para el alumno, cuál es el tipo de evaluación. Y finalmente, más abajo, tenemos la importancia de colocar después del trabajo integrador la bibliografía y la cibergrafía. Es muy importante para poder apoyar y dar sustento a nuestra planeación simplificada. Tenemos las observaciones y tenemos la autorización. ¿Sí? En este caso, pues si se fijan, con relación al trabajo que veníamos desempeñando, únicamente son conceptos los que están cambiando, lo que es la preinstrucción, coinstrucción y postinstrucción, pero prácticamente lo mismo que ya sabemos, ¿sí? Es una connotación diferente, y pues estamos ahora sí que considerando un trabajo integrador. Esto no quiere decir que en la planeación anterior no lo hicimos. Sí lo hicimos, el formato es diferente, pero nada más eso es, viéndolo desde una perspectiva muy personal, lo que se modificó. Y bueno, esto sería la explicación. A continuación les vamos a mostrar cómo se hizo el trabajo del diario de campo. Es importante que la planeación simplificada coincida con el diario de campo que se hace. Maestro Adán, no sé si quieras comentar algo. Muy bien, maestra, su planeación, y es muy importante el trabajo integrador. Y les repito, es importante que nosotros como docentes trabajemos más en equipo, que hagamos equipo, porque ese equipo, ya sea en las academias, nos va a ayudar a beneficiar a los alumnos
que es el centro de nuestro proceso, y también nosotros nos vamos a ver beneficiados. ¿En qué sentido? En el sentido de que el alumno va a adquirir conocimientos sin hacer tanto trabajo, ¿sí? Puede disminuir su carga atrás de trabajos y generar aprendizajes esperados, obviamente, a través de un trabajo integrador y no trabajos individuales. Hay que ver que un trabajo integrador va a ser un todo, ¿sí? Va a integrar partes de diferentes asignaturas, ¿sí? Entonces es importante que el alumno empiece a ver nuevamente que las materias se dividen para su estudio, pero que también se pueden condensar a través de los aprendizajes esperados por medio de un estudio de caso, por medio de un trabajo integrador. Eso sería todo. Maestro Dan, adelante con el diario de campo. Si gustas explicarlo. Sí, gracias. Bueno, aquí es muy importante ver que es un diario de campo, es una reseña de lo que se va a trabajar, más bien de lo que se está trabajando en el aula, y como dice la maestra Montserrat, tiene que coincidir con tu planeación, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir un diario de campo? Bueno, van para observar qué se está trabajando, cómo se está trabajando, qué avances van a llevar los alumnos, ¿sí? Quiénes se están rezagando, y sobre todo algo muy relevante, nos va a servir para reflexionar nuestra práctica docente. Obviamente no podemos hacer cada clase un diario de campo porque sería imposible por la carga de trabajo que tenemos, pero sí es viable que analicemos en qué momento sería fundamental o importante realizarlo para tener evidencia, ¿sí? En esta parte de qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y cómo lo vamos a trabajar, y reflexionar para mejorar. Sobre todo, vamos a ver lo positivo, lo negativo, y cómo lo negativo lo podemos transformar en un área de oportunidad para beneficiarnos en nuestra práctica docente y obviamente beneficiar al alumno. ¿Qué es un diario de campo? ¿Sí? Nos va a servir para enseñar estratégicamente en la nueva normalidad qué contenido debe tener, la fecha, nombre del aplicador, grupo observado, lugar de observación, tiempo de observación, la asignatura que voy a observar. Y aquí viene revisión de qué es lo que hizo la maestra, bueno, en base al contenido temático que hizo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo general que persigue? ¿Sí? Nombre de la secuencia, y en general una descripción, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la maestra aquí describe cuándo inicia, cómo llegan los alumnos, ¿sí? Cómo se va dando la sesión, si incluso hace una retroalimentación de situaciones pasadas, ¿sí? Hace hincapié en asuntos que tiene pendientes, retroalimenta a la clase, ¿sí? Y el docente da indicaciones generales también, bueno, ¿qué es lo que hace el docente? ¿Qué hace el alumno? ¿Sí? ¿Cómo estuvo el alumno incluso en condiciones de actitud, aptitud? ¿Participaron, no participaron? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a reflexionar. Y no olvidemos que también hay que anotar los aspectos positivos y negativos. Y aquí donde va a estar la clave también para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra reflexión de nuestro trabajo. Y por ejemplo, aquí dice, arribita, por favor, dice participación activa, puntualidad, se desarrolló la sesión como se tenía planeada, hubo escucha activa de los estudiantes, del docente, se cumplieron los objetivos. Aspectos negativos, bueno, algunos alumnos tuvieron problemas para conectarse, y eso pues estamos viendo que es un tema recurrente debido a las tecnologías que utilizamos, y que los problemas de conectividad, la sesión no se pudo grabar, ¿sí? Y solicitó a un estudiante que lo hiciera por problemas de conectividad. Sí, entonces todos estos hechos nos van a llevar a mejorar. ¿En qué sentido? Vamos a analizar qué estuvo bien, qué nos faltó, cómo podemos procesar esa parte que nos falta, tener evidencia de nuestro trabajo, ¿sí? Y hacer una autocrítica, una autorreflexión para mejorar, sobre todo. No hay que ver
trabajo de campo como algo que nos va a ir a realizar otra persona también, por medio de una observación también, y para castigar, hay que verlo para que nos sirva para aprender, para reflexionar y mejorar nuestra práctica docente. Maestro Dan, aquí apoyando la postura. La observación, como bien señalas, pues primeramente la hace uno como docente, el creador de la clase, el que tiene la idea, el guía, el instructor, pero también como bien señalas, maestro Dan, lo puede hacer un externo, ¿no? No perdiendo la objetividad, creo que nos puede ayudar, inclusive qué mejor que sea de un área diferente a la que nosotros trabajamos, porque puede tener una visualización distinta que quizás eso nos aporte, ¿no? Asimismo, señala esta herramienta del diario de campo y sobre todo que estamos trabajando en educación a distancia, pues nos hace ver que aunque aparentemente pareciera algo sencillo conectarte desde tu casa, pues hay muchas influencias y factores que complejizan esta actividad, ¿no? A tal grado de que muchos estudiantes, esa es una aportación, se estresan demasiado por el hecho de que la señal es inestable, ¿no? Ese es un tema que a lo mejor en un principio de esta pandemia, pues no lo habíamos considerado, ¿no? Sin embargo, la educación a distancia, aunque tiene muchas ventajas, esas son otras de sus desventajas, ¿no? Que no podemos estar en la conexión pareja porque ello implicaría pues más recursos, ¿no? Y a veces también nuestros estudiantes y su contexto pues no están beneficiados. Más abajo, por favor, para que el maestro pueda continuar explicando. Adelante, maestro Dan. Bueno, aquí también es importante, bueno, ¿qué comentarios van a ser sobresalientes en base a mi observación? Sí, aquí por ejemplo la maestra dice, la sesión en general salió bien, exceptuando las situaciones de conectividad, que en ocasiones pues no son parte que corresponde al control del docente, pero a final de cuentas afecta, ¿sí? Y conclusiones, no importa si la sesión es virtual, porque pienso que arriba, por favor, bueno, abajo más bien, no importa si la sesión es virtual, porque pienso que las y los estudiantes que tengan interés siempre lo van a mostrar de modo presencial o no presencial, efectivamente, y sobre todo, esto nos va a servir, a lo mejor dice, bueno, estuvieron desmotivados, ¿qué tengo que hacer? Voy a reflexionar, bueno, a lo mejor mi clase estaba aburrida, no les gustó el tema, no lo proyecté bien, no lo planeé bien, esa planeación la tengo que modificar para la siguiente, buscar estrategias diferentes, o me salió muy bien, lo voy a practicar con otro grupo que tengo también, a ver qué tal me sale, ¿sí? Autoevaluación. Es importante, como les decía, una autorreflexión, ¿sí? Que se use para reflexionar cuáles son mis actos positivos, mis hechos negativos, en este caso mis áreas de oportunidad, y cómo las puedo transformar, ¿sí? Que se vea como un instrumento de verdadera reflexión y proyección hacia adelante del docente para beneficio del alumno también, y no como un castigo de repente, ¿no? A ver, te voy a observar la clase. No, o sea, voy a ir para ayudarte en lo positivo y en lo negativo. Vamos a reflexionar acerca de la clase. Y eso es muy importante, les digo, lamentablemente no se puede llevar cotidianamente. ¿Por qué? Porque es tiempo que se tiene que invertir y sobre todo vas a estar observando la clase, pero también vas a estar, a lo mejor en la parte activa también, implicada por ejemplo, una sesión Meet. No solamente vas a estar registrando, también vas a estar trabajando con los alumnos. Eso sería por esa parte. Y no olvidar, maestro Dan, pues la colocación de evidencias. Ahí, por ejemplo, en la parte final del diario se colocó el número de asistentes a la sesión MIT. Sí. Son 53 estudiantes y, bueno, únicamente asistieron 48 estudiantes. En este sentido, pues nos daría que pensar que a lo mejor no es por falta de interés, ¿no? Sino también por el acceso a conectividad
este detalle, pues sí tiene que haber una comunicación triangulada entre el docente, entre el estudiante, entre su contexto y el orientador, para que de alguna manera estas sesiones no le afecten en su desempeño académico, ¿no? Que finalmente no es por regla general que todos los alumnos deban de estar en el MIS, porque estoy mencionando el contexto, eso es bien importante, pero bueno, pues si tienes una mayoría, pues es un tema bueno, porque al final de cuentas van a aprovechar ese recurso que, aunque sea poco, les puedes brindar, ¿no? Ya sea para retroalimentar, para explicar, o para lo que tú hayas considerado esa sesión presencial. Y bueno, pues a final de cuentas también implica que vamos habilitándonos en lo que es la educación a distancia, ¿no? Sí, también para agregar y cerrar esta parte, bueno, es 48 de 53, la gran mayoría está por problemas de conectividad o X, Y o Z situación no están, pero bueno, también no solamente es el trabajo virtual síncrono, ¿sí? También podemos llevar a cabo el trabajo asíncrono y a lo mejor estos 5 alumnos que faltaron, trabajamos en forma asíncrona con ellos para hacerles llegar el trabajo que se llevó a cabo en esta sesión. Exacto. Pues vamos a dar cierre a la sesión. Adelante. Vamos en la parte final y es importante pues reflexionar acerca del trabajo que estamos realizando. Vemos que ya se llevó a cabo la sesión 1, estamos concluyendo por concluir lo que es la sesión 2 y pues siempre es importante conocer qué te llevas, con qué te quedas, qué te hace falta, ¿sí? Es importante que si los docentes tienen dudas los manifiesten en el chat y en su momento, si no es posible dar respuesta, en su momento se les hará llegar también las respuestas. ¿Con qué finalidad? De que no se queden con la duda, de que se solucionen. ¿Por qué? Porque este tipo de trabajo ayuda demasiado, pero también genera dudas. Y esas dudas pues, tienen que ser respondidas y hay que darle solución. Sí, posteriormente, si las anuncian en el chat, también se les dará respuesta. Adelante, la que sigue, por favor. Bien. Bueno, aquí como podemos ver, punto número 1 en relación al trabajo que se está llevando a cabo. Dice respecto a la planeación como proceso y como producto, y hablamos de un semáforo, tiene 3 colores, rojo, amarillo y verde, donde el verde dice relación respecto a la planeación como proceso y como producto, debo de seguir practicando, rojo, amarillo me costó, y el verde entendí. Es importante que lo anoten en su cuaderno, porque va a ser parte de las evidencias que se les van a solicitar en la asistencia, en su link de asistencia. La que sigue, por Siguiente, por favor. Bien, con relación al diseño del trabajo síncrono y asíncrono, selecciona el semáforo. Si debes seguir practicando, pues pones rojo. Si te costó, le pones amarillo, o si comprendiste, le pones verde, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el número 3, respecto a la importancia de integrar las distintas formas de organización del trabajo, y nuevamente nos vamos al semáforo rojo, debo seguir practicando, amarillo me costó, y verde entendí. La que sigue, Siguiente, por favor. diapositiva. Con relación al trabajo integrador, considera si debes seguir practicando, si te costó o si entendiste. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar de lo que es trabajo asíncrono. 1. Utilizando el formato previamente presentado, diseña su secuencia didáctica en la que integre los conocimientos adquiridos a lo largo de las sesiones. Aquí es muy importante, se les va a hacer llegar
lo que es el formato de planeación y qué es lo que van a realizar. En base a esto, al formato de planeación y lo aprendido, en relación al trabajo asíncrono, y si utilizando el formato previamente presentado, diseñe su secuencia didáctica en la que integre los conocimientos adquiridos a lo largo de las sesiones. 2. Se evaluará la adecuada integración de las estrategias y que cumpla con los diferentes momentos didácticos, como es el inicio, desarrollo y cierre, y que utilice el trabajo síncrono y asíncrono, así como diferentes formas de organización. 3. Aplique la secuencia didáctica diseñada en la actividad anterior en uno de los grupos bajo su atención y reporte de los resultados utilizando el formato de diario de campo. Entonces vamos a trabajar lo que es el formato de planeación, ¿sí? Y se va a aplicar a un grupo y también se va a aplicar el formato de diario de campo. Maestro Dan, aquí comentando también, ustedes para que no se sientan presionados, compañeras y compañeros, es importante decirles que si tienen ya actividades diseñadas o inclusive ya lo llevaron a cabo porque estamos conscientes de que va concluyendo el semestre, ustedes pueden hacer el llenado con lo que ya tienen elaborado para que no retrabajen, poderlo requisitar dentro de ese formato. Si no hubo un trabajo integrador como tal, bueno, pues a lo mejor tu trabajo integrador fue un portafolio de evidencias que también se considera. Y que hagas un recordatorio. Yo sé que a veces es difícil, como lo comentó el maestro Adán, es muy difícil registrar y dar la clase, ¿no? Pero si tienes algún recuerdo de alguna sesión que fue pronta, pues tú puedes hacer a través de eso tu diario de campo y más o menos reflexionar desde tu visión cómo te fue en la sesión y qué estrategias pues mejorarías. Sí, a lo mejor tienes muchas materias, eres una docente como yo que tiene muchas materias, muchos grupos, pues a lo mejor en los grupos donde vaya más enfocado al perfil que tú dominas. Sí, o sea, yo creo que aquí esta observación, e inclusive, ¿no? O sea, creo que también sería muy valioso en el perfil que no nos corresponde, porque ello implicará innovar en dado caso de que en un momento determinado nos vuelvan a asignar la misma temática con los estudiantes, ¿no? Ya tendremos mayor número de elementos. Antes de que se nos olvide, no olvides requisitar el link de asistencia, que también tiene algunas actividades y que vas a colocar las evidencias de trabajo. Por favor, no lo olvides. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí hay diferentes fuentes bibliográficas de apoyo al tema. Sabemos la necesidad que se tiene del conocimiento, sabemos también que muchos de ustedes son gente sumamente preparada, pero de todas maneras damos algunas fuentes bibliográficas de apoyo. Tenemos el Manual del Modelo de Enseñanza Estratégica, tenemos un libro que se denomina El Proyecto Integrador. Este libro es bastante útil para diseñar, valga la expresión, proyectos integradores, viene inclusive por fases, se los recomiendo mucho. También está el de Secuencias Didácticas y Socioinformación, que es de Julio Pimienta, de Tobón y de García Fraile. Cabe señalar que García Fraile también es creador ahí, como ustedes lo pueden ver, del proyecto integrador. Entonces, pues, es una aportación, en este caso, el segundo, Secuencias Didácticas y Socioinformación. Regularmente las secuencias didácticas también las contextualizamos, a esto se refiere este texto. Y el último, pues, son estrategias de enseñanza-aprendizaje. Aquí es importante señalarles que el modelo de enseñanza estratégica, pues, parte de una enseñanza de la búsqueda de su mejoría y de la búsqueda de estrategias. Entonces, la intención es que si alguien tiene alguna necesidad de profundizar, pues ahí están las fuentes de apoyo. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, pues no nos queda más que dar las gracias por su atención, esperamos sus evidencias y el link se les va a compartir para que se tome en cuenta su asistencia, obviamente contestando el formulario. Y muchas gracias a todos por su atención, esperamos que hayan aprendido, se lleven algo importante. Sí, a nombre de la maestra Montserrat Milagros Hinojosa Cortés y el mío propio, les agradecemos por su atención y hasta luego. Gracias. Gracias por su atención. Excelente tarde.